¿Te consideras honestamente una persona libre? Responde rápido, sin pensar demasiado. Probablemente tu respuesta inmediata sea un sí, rotundo. Al fin y al cabo, no llevas cadenas de hierro en los tobillos, no vives encerrado en una celda oscura, y tienes el derecho legal de ir y venir cuando quieras. Pero hoy necesito hacerte una pregunta difícil, una de esas preguntas incómodas que los grandes filósofos de Roma te harían si estuvieran sentados frente a ti ahora mismo, mirándote a los ojos. Si no consigues controlar tu temperamento cuando un desconocido te cierra el paso en el tráfico, ¿eres realmente libre? Si un mensaje leído y no respondido es capaz de secuestrar tu paz interior durante horas, revolviendo tu estómago, ¿eres libre? Si el miedo a un futuro que quizá nunca llegue te impide dormir por la noche, ¿quién es el verdadero dueño de tu mente? ¿Tú o ese miedo? La verdad brutal, esa que evitamos enfrentar en el espejo, es que la gran mayoría de nosotros vive en un tipo de esclavitud invisible pero devastadora. No obedecemos a un capataz con un látigo en la mano, pero obedecemos ciegamente todos los días a algo mucho más tiránico, caprichoso y cruel: nuestros propios impulsos y reacciones automáticas. Hace casi 2000 años, Epicteto, un hombre que conoció la esclavitud real, nació esclavo, su amo le rompió la pierna y vivió en la pobreza antes de convertirse en uno de los sabios más grandes de la historia. Dijo algo que debería perseguirnos a todos: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Piensa en el peso de esta frase. Si no gobiernas tu reino interior, alguien o algo lo está gobernando por ti. Hoy, en este video, vamos a romper esas cadenas invisibles, no con autoayuda barata, sino con la filosofía más resistente que el mundo ha conocido. Vamos a aprender a dejar de reaccionar como animales heridos y empezar a actuar como seres humanos racionales. Vamos a descubrir cómo el estoicismo nos enseña a sentir sin ser dominados, a vivir sin ser arrastrados y a encontrar un silencio inquebrantable en medio del caos. Tu libertad real, esa que nadie puede quitarte, empieza ahora. Vamos a bajar del pedestal de la teoría y analizar la anatomía de un día común en tu vida. Vamos a mirar la escena del crimen de tus emociones. Piensa en la última vez que realmente perdiste la cabeza o sentiste que el suelo desapareció bajo tus pies. Tal vez fue una discusión con tu pareja. Empezó con algo absolutamente trivial, insignificante: una toalla en el piso, un tono de voz mal interpretado o un retraso de 10 minutos. De repente, sin aviso, sentiste ese calor físico subiendo por el cuello. El corazón empezó a latir en modo de alerta. La parte racional de tu cerebro simplemente se apagó. Y cuando te diste cuenta, estabas gritando cosas que no pensabas, desenterrando heridas de años atrás, hiriendo a la persona que dices amar. Te convertiste en un espectador de tu propia furia. Y horas después, cuando el polvo se asentó, quedó solo una vergüenza profunda y la necesidad humillante de pedir disculpas. O quizá tu verdugo no sea la rabia, sino la ansiedad silenciosa. Tienes una presentación importante en el trabajo o una conversación difícil programada para la próxima semana. El evento es dentro de 3 o 4 días, pero tú ya no estás viviendo hoy. Ya estás sufriendo. Tu mente se convirtió en una sala de cine proyectando películas de terror en bucle. Creas escenarios catastróficos donde todo sale mal. Ensayas diálogos de defensa para ataques que nunca ocurrieron. Estás físicamente sentado en el sofá cómodo de tu sala, a salvo, pero mentalmente estás en un campo de batalla, siendo derrotado por fantasmas que solo existen en tu imaginación. ¿Notas el patrón? Nos convertimos en pasajeros dentro de nuestra propia mente. Entregamos el volante. Marco Aurelio, el emperador romano que cargaba el peso de gobernar el mundo conocido, luchaba contra eso todos los días. Tenía todos los motivos para perder la calma: guerras en las fronteras, traiciones de generales, una peste diezmando a la población. En su diario personal, usó una imagen perturbadora y precisa para describir ese estado de reactividad. Decía que,
Cuando nos dejamos llevar por la ira, el miedo o el deseo desenfrenado, somos como marionetas movidas por cuerdas. Detente y visualiza esta imagen por un segundo. Tú, un ser humano adulto, racional, convertido en una marioneta de madera. ¿Alguien te elogia en el trabajo? La cuerda tira y sonríes, tu ego se infla. ¿Alguien te critica o te ignora? La cuerda tira hacia abajo y te marchitas. Tu día se arruina. ¿El tráfico se detiene o empieza a llover? La cuerda de la frustración tira y te enfureces, golpeando el volante. La pregunta aterradora es, ¿quién sostiene esas cuerdas? La respuesta es cualquiera. Literalmente cualquiera. El conductor del autobús, el presentador del noticiero, el compañero envidioso, un desconocido en Internet. Si tu estabilidad emocional depende de cómo actúan los demás o de cómo gira el mundo, has entregado el control remoto de tu vida al universo. Abriste las puertas de tu fortaleza y dijiste, entren y hagan lo que quieran. No eres el capitán de tu barco. Te has convertido en un pedazo de madera flotando en una tormenta, siendo lanzado de un lado al otro por olas que no controlas. Y vivir así es agotador. Es una receta garantizada para la infelicidad. El problema de vivir así no es solo el malestar momentáneo o una noche mal dormida. El agujero es mucho más profundo. El problema es el costo acumulado de esta esclavitud a lo largo de toda una vida. Séneca, uno de los hombres más sabios y elocuentes de Roma, escribió un tratado entero llamado Sobre la ira. En él nos da una advertencia severa. La ira, el rencor y la reactividad son como un ácido. Ese ácido causa mucho más daño al recipiente donde está almacenado, es decir, tú, que a cualquier cosa sobre la que se derrame. Cuando guardas rencor, ¿quién es el que pierde el sueño? ¿Quién es el que tiene la presión alta? ¿Quién es el que se amarga? ¿El otro? No, eres tú. Estás literalmente bebiendo veneno todos los días y esperando que la otra persona muera. Si seguimos siendo esclavos de nuestras emociones, el destino es cierto y trágico. Una vida construida sobre arrepentimientos. Detente a reflexionar. ¿Cuántas oportunidades de oro perdiste simplemente por tener miedo de intentar, paralizado por una emoción de inseguridad? ¿Cuántas relaciones valiosas desgastaste o destruiste por completo por causa de celos infundados, orgullo herido o explosiones de temperamento? ¿Cuánto tiempo de tu vida limitada, días, meses, tal vez años, desperdiciaste sufriendo por escenarios que nunca ocurrieron o rumiando ofensas que quedaron en el pasado? La tensión real, el conflicto que necesitamos resolver hoy es este. Las emociones son excelentes sirvientas pero pésimas amas. Si no aprendes a dominarlas, ellas, sin ninguna duda, te dominarán a ti. Y un amo emocional es un tirano cruel e implacable. No te da descanso. Te despierta a las 3 de la mañana con preocupaciones inútiles. Te hace comer lo que no debes para buscar consuelo. Te hace comprar lo que no necesitas para llenar un vacío. Te hace decir cosas crueles a las personas que más te apoyan. Convierte tu vida en una montaña rusa en la que nunca estás al mando. ¿Realmente quieres pasar el resto de tu vida pidiendo disculpas por lo que hiciste sin pensar? ¿Quieres llegar al final de tus días, mirar atrás y darte cuenta de que viviste en un estado constante de reacción, como una hoja al viento, y nunca tuviste el valor de una acción deliberada, tranquila y racional? El punto de inflexión, el momento en que todo cambia, ocurre cuando tienes una realización profunda. Tú no eres tus emociones, no eres tu ira, no eres tu tristeza, no eres tu miedo. Eres la conciencia que observa estas cosas. Eres el alma racional detrás de ellas. Existe un espacio, a veces diminuto, de milisegundos, entre lo que te sucede, el estímulo, y lo que haces al respecto, la respuesta. En ese pequeño espacio vive tu libertad, y es ese espacio lo que el estoicismo te enseñará a expandir. ¿Cómo entonces dejamos de ser esclavos? ¿Cómo retomamos las riendas? La respuesta estoica no es mágica, ni es un pensamiento positivo superficial. Es una respuesta técnica, práctica
y que exige entrenamiento, como un músculo que necesita ejercitarse en el gimnasio. Epicteto, con la precisión de un cirujano, nos enseña el concepto fundamental que sirve de base para toda la filosofía estoica. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Quiero que proceses esta frase despacio. El evento externo, el insulto del jefe, la pérdida de dinero, el tráfico caótico, el día lluvioso, es neutro. Es solo física. Son átomos moviéndose. Es la realidad ocurriendo como tiene que ocurrir. El evento, en sí, no tiene el poder de herirte emocionalmente. La emoción negativa, la furia, la tristeza profunda, la frustración, la desesperación, no viene del evento. Viene de tu juicio sobre el evento. Viene de la historia que te cuentas a ti mismo sobre lo que acaba de suceder. El método estoico para alcanzar la libertad emocional no es reprimir lo que sientes, no es tragarte el llanto. Eso hace daño. El método es cuestionar el juicio que generó el sentimiento. Podemos dividir esta estrategia en 3 pasos prácticos para que los uses hoy mismo. Paso 1. La pausa sagrada, el freno de la razón. Cuando sientes una emoción fuerte surgiendo, ese golpe en el estómago, el calor de la vergüenza o la adrenalina de la ira, la primera regla absoluta es: no hagas nada. Séneca decía que el mejor remedio para la ira es el tiempo. No el tiempo de meses, sino el de unos segundos. Detén todo. Respira hondo. Imagina que tienes un control remoto de tu vida y presionaste el botón de pausa. El mundo se detuvo. No aceptes la emoción como una orden inmediata. La mayoría de nosotros siente ira y grita. Siente miedo y huye. El estoico siente la ira y dice: interesante, estoy sintiendo ira, veamos por qué. Epicteto aconsejaba a sus alumnos hablar literalmente con su emoción, como si fuera otra persona. Eres solo una impresión, una apariencia, y no eres en absoluto lo que pareces ser. Espera un poco, déjame ponerte a prueba. Solo esa pausa ya te coloca en el control. Paso 2. La prueba del control. La dicotomía. Ahora que hiciste una pausa y creaste espacio, haz la pregunta de oro, la herramienta más afilada del estoicismo. ¿Esto depende de mí? Apliquemos. El conductor te gritó en el tráfico. ¿El grito de él depende de ti? ¿Controlas sus cuerdas vocales? ¿La educación que recibió? ¿El mal día que está teniendo? No. Es externo. Entonces, por definición estoica, eso no puede ser un mal para tu alma. Es solo ruido. El verdadero mal sería que tú perdieras tu carácter, tu paz y tu dignidad reaccionando como un animal salvaje ante un ruido. Si la situación no depende de ti, repite la frase mágica del manual de Epicteto. Esto no es nada para mí. Esto no significa apatía. Significa que no vas a entregar la llave de tu felicidad a algo que no te pertenece. Paso 3. Cambia el juicio, la reinterpretación. Si la emoción viene de tu opinión, cambia la opinión y la emoción cambiará. En lugar de pensar automáticamente, me insultó, qué falta de respeto, esto es terrible, necesito defenderme o pareceré débil. Intenta pensar como Marco Aurelio. El emperador decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Reinterpreta la escena. Piensa, esta persona actúa por ignorancia. No sabe lo que es el bien o el mal. Debe estar sufriendo mucho para necesitar agredir a un desconocido. Ese es un problema de él, de su alma, no mío. En el momento exacto en que cambias la interpretación de ataque personal imperdonable a comportamiento infeliz de alguien enfermo o ignorante, la ira desaparece. Pierde el combustible. Pasas de la furia a la compasión o a la indiferencia. Has vencido. Esto es lo que los estoicos llaman apateia. Cuidado, no confundas esto con la palabra moderna apatía, que significa pereza o falta de sentimiento. Para los griegos estoicos, apateia es la ecuanimidad, es la mente serena, es la mente que siente, sí, pero no es sacudida, no es secuestrada.
Es la mente que permanece firme como un faro, sin importar el caos ni las olas que golpeen alrededor. Sé que la teoría es bonita, pero vamos a visualizarlo en la práctica para que se grabe en tu memoria de una vez por todas. Quiero darte imágenes a las que puedas acceder cuando la sangre hierva. La metáfora de la roca. Marco Aurelio. Imagina que eres una enorme roca en medio del mar. Las olas vienen, una tras otra, golpeando contra ti sin descanso. Hacen ruido, espuma, furia, parecen aterradoras. ¿Pero qué hace la roca? Le grita al mar, intenta golpear la ola, llora y se lamenta porque está mojada. No, la roca simplemente es. Permanece firme, enraizada, sólida. Y con el tiempo, ¿qué sucede? El agua furiosa, cansada de golpear, cae dormida y tranquila a tus pies. En la vida tú eres la roca. Las emociones descontroladas y las personas difíciles son las olas. Si te mantienes firme en tus principios, en tu razón, la emoción pasará. Toda tormenta emocional es temporal. Ninguna rabia dura para siempre, ningún miedo dura para siempre. Si no alimentas la ola con pensamientos irracionales, se rompe y el agua se calma. Sé la roca. El ejemplo histórico de Catón. Para demostrar que esto es humanamente posible, miremos a Catón el joven. Fue un senador romano y el estoico más riguroso de su época, un hombre que inspiró a Washington y a otros líderes. Se cuenta que Catón estaba en una casa de baños públicos, lugares ruidosos y caóticos en Roma. En la confusión, un hombre, quizá borracho o irritado, empujó a Catón violentamente y le dio un puñetazo. Imagina la escena. Un senador de la República agredido frente a todos. La reacción esperada sería furia, venganza, mandar arrestar al agresor. Más tarde, el hombre se dio cuenta de que había golpeado a Catón y, aterrorizado por las consecuencias, fue a pedirle perdón de rodillas. Catón lo miró con calma y dijo una frase que resuena en la historia. No recuerdo haber sido golpeado. Piensa en lo grandioso de esto. No dijo, te perdono, porque perdonar implicaría que se sintió ofendido o herido. Se negó a registrar aquello como una ofensa. Para la mente de Catón, el golpe fue solo un contacto físico accidental, un evento neutro que no alcanzó su alma. Negó al agresor el poder de haberlo ofendido. Su mente no creó la historia de fui irrespetado, por lo tanto no hubo rabia. Era absolutamente libre. Ahora mira tu vida hoy. Ese correo grosero de tu jefe en letras mayúsculas es solo luz en una pantalla, píxeles organizados. Puedes elegir leerlo, sentir el impacto y pensar, está estresado y sin control. Pobrecillo, voy a responder profesionalmente y seguir con mi día. No recogiste la basura que él arrojó. ¿Ese miedo de que todo salga mal en la economía o en tu vida personal? Es solo tu imaginación creando guiones de ciencia ficción. Trae tu mente a la hora. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Lavar los platos? ¿Escribir el informe? ¿Abrazar a tu hijo? Haz eso. Solo la acción en el presente es real. La libertad emocional no es un don mágico con el que algunos nacen y otros no. Es un músculo. Es una habilidad que se entrena, igual que aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento. No voy a mentirte, al principio va a ser difícil. Vas a fallar. Vas a recordar este video solo después de haber gritado o haberte estresado. Y está bien. No te juzgues con dureza. El estoicismo es una práctica diaria, no una perfección instantánea, pero la próxima vez que la sangre hierva, la próxima vez que la ansiedad apriete tu pecho, recuerda a Epicteto. Recuerda que tienes una elección. Recuerda que no eres una marioneta de madera. Eres el maestro de tu propia ciudadela. Corta los hilos. Recupera el control. La vida es demasiado corta, como nos advirtió Séneca, para gastarla reaccionando a los humores de otros o a los caprichos del destino. Vive tu vida guiado por tu propia razón, no por impulsos momentáneos.
La paz que buscas está en la disciplina de tu propia mente. Y ahora quiero invitarte a dar el primer paso concreto. Si quieres asumir este compromiso de libertad hoy, si quieres dejar de ser rehén de las circunstancias, tengo un desafío para ti. Ve a los comentarios aquí abajo y escribe la siguiente frase como un decreto personal. Yo soy mi propio maestro. Decláralo al mundo, pero sobre todo, decláralo a ti mismo. Hazlo real. Y una cosa más, construir esta fortaleza mental solo es mucho más difícil. Por eso creamos este canal. Si quieres tener acceso a estas herramientas, a esta sabiduría milenaria traducida para los desafíos de tu día a día, necesitas estar con nosotros. Suscríbete ahora al canal Vivir Estoico. Activa la campana de notificaciones. No seas solo un espectador pasivo de nuestro contenido. Sé un estudiante activo de tu propia vida. Estamos aquí para crear una legión de mentes invencibles, y hay un lugar reservado para ti. Únete a nosotros. Hasta la próxima. Mantén la calma. Mantén el foco. Mantente estoico.